Bueno, seguimos, tomamos unos matecitos, compartimos la tarde del jueves. Esta noche juega Argentina. El otro día, charlando de algunas cosas que están organizando, esto es un contexto latinoamericano. Nosotros tenemos la suerte de contar con un colaborador que es una eminencia, el profesor y filósofo Carlos Bauer. Y Carlos me mandó, me dice, mirá, dice, esto está bueno, sacamos algo en el diario y me mandó una grabación informal de un amigo que lo saludaba en relación a un evento, a un hecho, pero vamos a hacerlo bien. Escuchamos la grabación y después lo llamamos al profesor Bauer para que nos diga de qué se trata. Dale. Compañero Carlos, un gran saludo desde acá, desde Brooklyn, Nueva York. Le voy a agradecer por este artículo que nos puso en el grupo y contarle que ya estamos en contacto con Samuel y vamos a ver, tratar de que lo entrevisten la comunidad haitiana y los grupos progresistas de acá de Estados Unidos, porque es muy bueno el artículo ese, y a la comunidad haitiana le hace falta tanto voces que, bueno, que sean un reflejo de toda la lucha que ellos están teniendo aquí. Simplemente le agradezco y Samuel ya me dijo el gran cariño que le tiene a usted. Un gran abrazo y soy Andrés Fagundes del Comité de Base del Frente Amplio Uruguay en los Estados Unidos. Bueno, así breve fue el mensaje. Creo que lo tengo ya en línea, no sé, estás en Argentina, estás en Brasil, en Paraguay, estás en Venezuela. No sé dónde estás, profesor, pero estás en línea. ¿Me estás escuchando, profe? Hola Aldo, sí, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia y muy bien, gracias a Dios, muy bueno. Bueno, yo saliendo me comí una semanita y larga con una virosis destructiva, ¿viste? Yo con toda la vacuna estaba chocho, me dicen, no, esta es otra que llegó, así que recién volviendo de radio. ¿Cómo andamos? ¿Todo por ahí bien y de salud también, profe? Por suerte, bien, sí, con varios viajes y varias cosas y mucho trabajo, este, pero, pero bien, bien, en la lucha, que es cruel y es mucha, como dice el Sí, canto. claro, yo tengo una manera de medir el accionar de las personas, ¿no? Cuando hay pasión por lo que hace, cuando hay vocación de servir, cuando hay empatía al prójimo, veo gente que trabaja y trabaja y trabaja y cuando le vas a meter la mano al bolsillo tiene la plata justa para comer él tiene un auto medio pelo como cualquier laburante y ahí uno dice, sí, pero este tipo tendría que ser multimillonario y aparece un tonto y dice, no, lo que pasa es que es un pelotudo, no sabe ganar plata. No, lo que pasa es que es una persona como era el ejemplo más grande, el Pepe Mujica. Y a vos, profe, te veo laburar como la puta madre y los bolsillos siguen flacos. Significa que yo voy por el buen camino teniendo amistad contigo. ¿Eh? Somos dos pobres. Claro, Somos pobres. pero lo que pasa es que todo eso cuesta verlo porque si los principios, los valores están todos cambiados. El caso del Pepe, eh, el Pepe Mujica, persona rica, riquísima en ética, en Claro. filosofía, en vida. Es decir, toda la otra riqueza para él era pobreza, porque no necesitaba tiempo en lo más mínimo para dedicarse a todo eso otro vulgar, que claro, hay un sistema que se impone y hace que, aunque sea un mínimo, sea necesario para vivir, pero el Mujica decía yo, ¿para qué quiero Claro, claro. todo eso con la vida que tengo? Y como decía Buda, ¿no? Muchos dedican la vida y pierden la salud para hacer dinero, después Sí. tienen que perder el dinero para recuperar la salud, Y por ahí no la etcétera. recuperan, ¿no? Y por La ahí no la cuestión, recuperan. Mujica ni siquiera hizo algo que era
simplísimo, que era hacer uso del derecho de su sueldo presidencial e incluso vender su auto viejo, que era un Fusca viejísimo, Un a los 88, árabes, un que 88. se lo querían, claro, que se lo querían comprar a $1.000.000. Eso era simplísimo y estaba en absolutamente su derecho. Él no tenía que ni siquiera perder tiempo Sí. para eso. Es decir, lo de Mujica es una riqueza. No, Che, no hay otra forma de riqueza espiritual y concreta de vida que lo ha llevado a vivir longevamente, y en por comparación al suerte. común, es como si Mujica tuviese 200 años de edad físico por todo lo que él ha vivido y ha trotado en el mundo. Y lo que se No, va a pero esas hablar. cosas son simplísimas de ver, profunda cuando se cambian los contenidos que en general la media tiene en la cabeza, que se difunden por los medios, por un montón de otras mentiras, ¿no? Algo así parecido, por ejemplo, bueno, cuando caigan las fichas, pase el tiempo, se va a agigantar tremendamente la figura del Pepe. Vos lo conociste, me dijiste que estuviste con él alguna vez, ¿no? Claro, estuve con él cuando él era senador, hace más de 20 años, en su casa, conocí su casa, eh, conocer su casa directamente ya fue un aprendizaje inmenso, instantáneo. Ajá, Conocí a su esposa, a él, hace mucho tiempo, eh, y después él me citó, después de ese encuentro en la casa, en el Palacio Legislativo, ajá, en Montevideo, que fui a encontrarlo a una reunión, citado a una hora determinada, que después se retrasó bastante porque llegaban gremios y trabajadores sin agenda de reunión, ajá, y obviamente él los atendía y uno claro, con gusto esperaba y veía, y yo veía ese movimiento, otro aprendizaje inmenso también qué bárbaro. de un alto funcionario. Y en algún momento me comentó que él iba en su bicicleta le llamaba una motito que tenía Ajá, vieja, sí. Econo, que se conoce en la Argentina como un Sí, sí, Econo, sí, la Econo Power, sí. y uno de los funcionarios del Palacio Legislativo no lo dejó entrar porque no le creía que era Mujica. ¿Cómo Mujica va a venir en esa bicicleta? Cosa que a Mujica no le interesaba en lo más mínimo, si era o no conocido en el ámbito mismo del Palacio Legislativo. Que Claro, el Palacio claro. Legislativo, si alguien lo conoce, aunque sea por foto, es una construcción inmensa que ocupa prácticamente sin más de 1 hectárea en toda la parte casi más céntrica de Montevideo. Ajá. Entonces tiene muchos funcionarios, eh, bueno, etcétera, ¿no? Y forma parte de una idiosincrasia uruguaya también. Sí, pero bueno, vos tuviste la suerte. ¿Te imaginás si, por ejemplo, así como tuviste la suerte de conocer a un tipo con tanta empatía, generosidad, con tanto desinterés en lo material, con tanto amor al prójimo? Más o menos me hace acordar a Caputo, a Bullrich. Espero que lo conozcas, Caputo. ¿Por qué te No, reís? pasa que ¿Por qué te reís, una profe? persona grande, no, uno conoció a una persona grande, realmente importante desde el punto de vista ético, Yo ¿no? Él vino a quisiera, recibirme, fue un día lluvioso, y él venía a recibirme con las manos llenas de barro, venía de cultivar sus plantas, que además estaba haciendo una escuela agraria para los jóvenes, ajá, los jóvenes de la zona, de la región. No, pero estamos hablando de gente grande, ¿no? Éticamente, sí, 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 sí. eh, entonces no tiene, no, como dice el dicho, que además tiene una precisión matemática y ética, no tiene nada que ver el amor con la velocidad del chancho, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero yo te digo una cosa, profe Carlos,
Con perdón del Yo, chancho, sí, que no tiene nada que ver. cuando yo tengo ganas de largar una reverenda puteada de las más asquerosas, de las más irrespetuosas, de las más sucias, de las más... yo necesito gente de la calidad de Bullrich y de Caputo. ¿A dónde voy a putear si no es con dos hijos de puta como eso? ¿A dónde? Decime. No, no. Yo lo elijo para eso. No me hagas que putee a alguien que por ahí se equivocó por alguna cosa. No. Perverso que están matando a los viejos, matando a los chicos, que dice que los palestinos y de Gaza son guerrilleros. Claro, ¿sabes la puteada que te pegó una descargada? Pero bueno, vamos a lo nuestro, profe. Sí, Este, ese estamos mensaje, hablando de lo, de sí, lo, de lo, de de los lo hijos. delincuencial y Yo, de lo delincuencial y sí, de lo corrupto, ¿no? yo creo que en algún momento la Eso ciencia está médica, colocado en ese ámbito, infelizmente. la Y que psiquiatría, no tendría que tener influencia y la tiene. sí, sí, pero vos sabés que la psiquiatría es una ciencia que se integra a la ciencia médica para analizar problemas. Van a tener que analizar a esta gente cuál es la enfermedad que tienen, porque no son solamente sádicos, no son solamente perversos, no son solamente amorales, tienen alguna No, cosa que claro, supera todo eso. dentro del ámbito psicoanalítico, psiquiátrico, el análisis de las figuras políticas es antiquísimo y hay una historia de análisis de las Ajá, figuras mira, que yo no sabía infelizmente, nada. de este tipo de figuras que infelizmente acceden a la política y en la actualidad sí, sí, de lo básico que se comienza a conversar son de las estructuras psicopáticas que tienen estas clases de, estas Claro, clases de personajes, y, pero infelizmente eso no se difunde sí, en los medios no, no, por justamente la funcionalidad que tiene a la misma reproducción de esos intereses, sí, pero el tema está absolutamente tratado ajá, y analizado y conocido. sí, sí, perfecto. Infelizmente, la mayor cantidad de la gente no tiene acceso a esa información, a ese conocimiento, por lo tanto queda este, en pampa y la vía, como dice el dicho, o como caballo arriba del techo, Sí, acreditando en sí, cosas que no son sí. realmente, o dándole crédito a lo que en realidad no tiene ni tendría que tener el más mínimo, ni la posibilidad mínima de tener un crédito. Ahora, para que cerremos y pasemos a lo nuestro, vos ponés un grupo de personas normales, normales, hablo en serio, normales, y le pasás un documental sobre la historia de Milei y la historia de Calígula y la gente te dice, ponelo a Calígula, es más bueno. Pero bueno, eso lo Y hablamos. bueno, dentro del mal, al menos tiene historia, Sí, Calígula, ¿no? sí, sí. Lo, lo trágico en la parte de la realidad nuestra, Argentina, es que no hay ni siquiera eso. Ni historia, Es claro. casi que hay un fenómeno bastante único al respecto y en lo Mm. trágico, ¿Y cómo pega en el porque no daño? habría posibilidad ni siquiera por un peso histórico de confundir Claro, claro, claro. la temática y semejantes personajes. Pero bueno, no vale la pena que perdamos nuestro tiempo No, hablando de... valdría la pena, sí, haciendo un análisis Sí, pero profundo que cause y efecto, detenido, valdría la pena. que cause efecto y multiplicarlo, porque ahí sí sería importante. Recién estábamos escuchando un audio que vos me mandaste entre amigos, casero, por afuera. Vos no me Claro. y yo te dije, no, yo lo pongo al aire y te llamo a vos para que me digas quién es. Dice, hola Carlos, desde Estados Unidos te llamo. ¿De qué se trata? Bueno, es un compañero, un colega, Andrés, que forma parte de los comités de base del Frente Amplio del Uruguay, que actualmente es Ajá. eh,
gobierno presidencial Sí. y que son los que han despedido con todos los honores a, a Mujica en su camino final. Ajá. Claro, lo compartí porque fue una última publicación que hicimos en el Le Monde Diplomatique Sí, de Brasil, lo un sacamos, artículo de sacamos un en el tesista regional. mío, sí, Lo de un tesista sacamos. mío que es haitiano, de gran formación, ha realizado un trabajo muy, muy interesante. Entonces yo he compartido ese artículo que es una síntesis breve de su trabajo mayor y he recibido esas respuestas y la he compartido sobre todo para difundir el trabajo de bueno, que ahora es un profesional, de Samuel, Ujú. y que ya ha sido traducido al inglés su trabajo para ser difundido en Brooklyn, Nueva York. Le van a hacer una entrevista también desde allá. Bueno, y el tono ha sido obviamente muy, muy amistoso, de hermandad, a la distancia. Sí, Entonces ha sido este el sentido, porque el perfecto. proyecto también es visual, este, solidarizarse con la República de Haití, que es, uno dice, es nuestra Palestina, no Claro, solo claro. por la situación actual que está atravesando de absoluta injusticia, donde el imperialismo norteamericano, francés, canadiense, etcétera, y la OTAN, etcétera, también ejercen una influencia negativa, destructiva, y las Naciones Unidas, que deberían hacer algo, no hacen nada. Ujú. No solo por la situación negativa, sino por la situación histórica profunda, porque en Palestina nace nada más ni nada menos que nuestra mayor referencia espiritual para los que somos cristianos, es decir, Sí, Jesucristo. sí. Y en Haití nacen los procesos de independencia latinoamericanos enfrentando al esclavismo, eh, y que van a ser los orígenes de todos los otros procesos de independencia. Mira La vos. independencia haitiana se gesta en 1804, muy anterior a todos los demás procesos de independencia conocidos, Sí, de América Latina, sí. y ellos son los primeros en la historia humana que derogaron, destruyeron, abolieron la esclavitud que el capitalismo había instaurado para sostenerse y sacar su lucro. Entonces, Haití es tierra santa, como también para nosotros los latinoamericanos. Entonces, la función que esta gente hace también del Frente Amplio en Estados Unidos, colaborando con, con la migración haitiana y con otros migrantes, Ujú. es una función de apoyo muy importante, enmarcada dentro de los derechos humanos universales y migratorios, no es ninguna actividad de intromisión, de espionaje, ni de nada por el Perfecto, estilo, perfecto. porque está completamente autorizado por los derechos humanos universales, Ujú. etcétera. Te cuento saliendo del tema, pero más o menos en una temática paralela a tantas injusticias que sufren hermanos que habitan distintas regiones del mundo, ¿no? Yo recibí una felicitación muy simple, ¿no? Como la que vos me podés mandar, te felicito, Aldo, así, eh, de Franja de Gaza. Y cuando mando el audio, me dicen, por favor, audio no, porque tengo un traductor que escriba. Entonces escribo y le digo, ¿por qué la felicitación? Me dice que en este multimedio, la defensa a todo lo que le está pasando a la gente de Franja de Gaza, Palestina, somos uno de los tantos medios del norte argentino que más defiende a los hermanos de Franja de Gaza.
y le dije que era lo mínimo y lógico que nos correspondía, porque realmente el corazón y los sentimientos nos ordenaban que actuemos de esa manera. Y era una médica de la ONU que se formó en Corea del Sur, donde nació, después vivió en Canadá y la ONU la contrató y la mandó a Franja de Gaza porque ella es médica cirujana especialista en ortopedista. ¿Te imaginas, profe, cuáles son los laburos que hace esta mujer? Son todas las amputaciones, todo. Y me hice amigo. Es clave porque eso es uno de los mayores males que está dejando este genocidio que realiza el Estado sionista de Israel en Gaza. Sí, sí. Lo de matar o lo que no alcanza a matar, lo quiere inutilizar, sí. sea con amputaciones, sea con No, pero inhabilitaciones, etcétera. profe, no sé si vos tendrás algún amigo, porque todo está filtrado, no consigo un periodista. Ella me habla en coreano o en inglés y yo traduzco acá y yo le hablo en castellano y ella traduce al inglés. Y esta mañana, después de todo lo que me viene contando, que digo, ¿cómo podés hacer para aguantar? Porque es una joven profesional que podría estar viviendo y ganando muy buena plata, cómoda en otro lado del mundo, ¿no? Pero la vocación de servir al prójimo es una mujer íntegra, que lo primero que me cuenta es que perdió al marido y al hijo de 6 años. Y hace 3 días perdió 2 amigas, colegas, cuando hicieron volar un centro de diálisis. Y hoy me pone que en la escritura no puede aparecer el llanto, pero yo soy seguro que estaba llorando. Están aterrados porque dicen que ya no respetan hospital, clínica, Cruz Roja, nada. Entonces me pone, mira, Aldo, la verdad que ya tengo terror, no podemos dormir. Trabajo 18 horas en este hospital viendo cosas trágicas, dolorosas. Mi alma está llena de tanto dolor, de niños, de ancianos, de todo, y esperar que caiga una bomba y nos haga pelota todo en cualquier momento. Entonces yo le pongo, te entiendo, realmente. Me dice, creo que voy a trabajar hasta diciembre, y no porque me está afectando psicológicamente y eso que acá nos Lo que ayudamos. acontecen son Es tremendo. realmente indecibles y tienen que ser constante y permanentemente denunciadas. No es una guerra. No, es un La genocidio. guerra se lleva a cabo, la guerra a veces la gente tampoco entiende eso, ¿no? Que en la guerra se vale todo. No, en la guerra no se vale todo. Hay incluso hasta normativas internacionales. Armas No se pueden prohibidas, lugares bombardear, prohibidos. no se pueden Sí. bombardear edificios Claro, a la públicos, civilidad, a los etcétera. Y la guerra hospitales. se da entre dos ejércitos regulares. Claro, No hay guerra entre un ejército regular y un niño, claro. una mujer, un anciano o un hombre desarmado. Es como a cualquier ciudadano que se le ponga enfrente un luchador profesional. Esto es tremendo. Eso no hay allí ningún tipo de guerra o de valentía, sino nada. todo lo contrario, ¿no? Pero y después hay un de argumento terror. absolutamente falso del Estado sionista, que eso también habría que explicarlo en relación, por ejemplo, al antisemitismo y en relación al grupo Hamas, porque utilizan al grupo Hamas como un argumento de luchar contra el terrorismo. Y el origen del grupo Hamas, si uno lo pregunta, los dedos de la mano sobran
y un dedo de la mano ya queda grande para contar quienes conocen justamente el origen del grupo Hamas. Uno no puede entrar en un detalle, en un análisis detallado sobre el tema porque es extenso, pero en el origen mismo del grupo Hamas está el propio Estado de Israel Sí, y los sí, Emiratos Árabes, sí, sí, justamente para generar el argumento de luchar contra el terrorismo. sí, 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 está, Ahora, eso desde lo un leí. punto de vista científico, serían idiotas, el sionismo sería idiota, hasta deficiente mental, porque así sea jamás un, un terrorismo a combatir, suponiendo que uno concede eso, pero el mismo Estado sionista tiene responsabilidad allí. Digo en sentido científico porque una cosa que trabaja la ciencia es el método. Por Sí, ejemplo, sí, si vos sí, tenés un perro y está lleno de pulgas, vas a generar un método científico para matar las pulgas sin matar el perro. claro, claro, Entonces, o son idiotas o son realmente monstruos, ¿no? sí, Absolutamente sí, monstruosos, sí, porque destruir cobardemente toda nación pacífica, honesta, culta, de una inmensa historia. Dios Jesucristo no tiene realmente nombre ni perdón de Dios la realmente. verdad, la verdad. Vos sabés, Entonces, bueno, y el otro argumento, el sí, antisionismo, que el mismo presidente Lula fue acusado por el Estado sionista de antisionista, ajá, el mismo ajá, Lula dice, no se trata de un antisionismo, ellos mismos tienen que dejar de victimizarse y claro, autovictimizarse. Por un lado, es un argumento. Otro argumento, los que están siendo este, antisemitas son los mismos sionistas, sí, porque el pueblo palestino es un pueblo, este, es un pueblo semita. claro, Entonces, claro, son semitas que están matando a semitas. sí, Entonces, que el Estado sionista se autodefienda como o ataque a los demás como que la crítica a la invasión de Israel es un antisemitismo es absolutamente falso, irracional e inexistente. Y después hay otra tesis sí, que es importante, que ha sido una investigación que habría que corroborarla 100%, pero abre un debate que se está debatiendo en que más del 90% de la población de Israel no es semita. ajá, Ahí habría que explicar cuál es el origen entonces del hebreo, porque el ajá, hebreo es un dialecto palestino. sí, Eso no lo aceptarían y no lo aceptan nunca, pero la historia lo muestra. ajá, Entonces, en el caso de que no sean semitas, el verdadero antisemitismo lo está ejerciendo el Estado sionista. Esto está dicho muy rápido, pero es complejo y habría que recorrerlo también, pero como para perfecto. que por lo menos se entienda un poco y se salga de tanta mentira informativa. Incluso estamos cerca del Día del Periodista en la Argentina, que un día que tendría que ser un día sumamente importante y de celebración del pensamiento crítico, porque tiene el periodismo en la Argentina y la importancia que tiene en la Argentina. Es Sí, todo lo contrario en la actualidad, ¿no? Pero bueno, bueno, pero vos fíjate, profe, con esto para que cerremos. Pues por último, le pregunté cómo te estás alimentando. Nos hicimos amigos, me pidió fotos de la ciudad, le dije, mira, acá no hay guerra, no hay bombas, no hay... Me dice, qué maravilloso sería vivir en cualquier lugar del mundo con la tranquilidad que vives en tu ciudad. Te mostré unas fotos y le digo, ¿y cómo te estás alimentando? Y me dice, acá los de la ONU somos privilegiados. Hace 15 días que como pescado, pan y agua, nada más. Y es un lujo.
Desayuno, almuerzo, merienda, cena, pescado, pan y agua. Pescado porque lo sacan del mar, pan porque tienen harina para amasar y agua porque tienen reserva de agua, no sé por qué. Es increíble, profe. Sí, lo que pasa es que la ONU también cumple un papel ambiguo, en Sí, realidad no tiene tampoco una presencia fuerte ajá, y con responsabilidad y ejerciendo todo el poder del derecho que debe ejercer. sí, Entonces, de alguna manera también mantiene algún tipo de pronunciamiento y esa escasez a la misma vez también tiene que ver con debilitar la misma estadía de los sí, sí, voluntarios, que los sí, mismos sí, voluntarios sí, sí. voluntariamente después Eso me dijo mi vuelvan a emigrar. amiga. Eso me dijo mi Entonces, amiga. Me dice, parece que están haciendo todo, yo me voy, no aguanto esa más. función la ONU no la lleva a cabo solo en Palestina, en Haití también, en el Congo, en Sudán del Sur, etcétera. Es decir, hay pronunciamientos Pero que ni bueno, siquiera se conocen aún y bueno, pero deberían ser eh, parte de los pronunciamientos en la absoluta estructura jurídica que la ONU tiene y puede ejercer. bueno, pero profe, saliendo de Palestina, de Gaza, del genocidio, de la locura de Netanyahu y sus socios internacionales y los intereses y todo lo que sea, nosotros tenemos un presidente que de ser cristiano se volvió judío y que de pronto se puso a debatir y a escrachar a un nene autista de 12 años, Jan, y con eso ya, bueno, se entiende todo. Todo, son todos del mismo bando. Entonces, ya sabemos con quién estamos. Lo que pasa es que hay gente que, yo no sé qué pasa acá, que todos son tibios, que no reaccionan, que no se dan cuenta. Esto es un desastre. Esto es un desguace del país. Esto es un genocidio, Yo, porque a los viejitos lo están matando, a yo los creo enfermos lo están que el actual matando. presidente argentino tenga alguna religión en particular. La religión que el actual presidente puede tener es la religión capitalista, y dicho con absoluta precisión, Ajá, porque incluso hay estudios que tratan el tema de esa forma y absolutamente autorizado, ¿no? sí. Entonces, después, eso es el eje fundamental. Después, lo otro, bueno, cambian según para dónde vaya el viento Están y en a el, veces confunde más que otra cosa. están en la Y la bicicleta y el situación de la choreo. Argentina está caminando y está al límite de ser la Argentina partida ya en dos, en tres, que es un viejo proyecto que el conservadurismo, la derecha, la ultraderecha, Argentina tiene desde hace mucho tiempo. Perfecto. Y la falta de reacción tiene que ver directo, es hasta matemático, directo y proporcionalmente con la falta de formación, no de información. Claro, y la tienen los anteriores la Información culpa. hay, es una información a la vez parcelada, son medias verdades, Claro, claro, eh, claro, claro. con la que se contamina y se llena todo, entonces todo el mundo ya sabe alguna cosa, pero no está conectado ni siquiera dentro de una estructura lógica y crítica ante la cual se pueda responder. Perfecto. Entonces no, a lo único que se suele decir, bueno, está todo mal, son todos ladrones, son todo esto, y termina la cosa allí, eso es idéntico a no reaccionar, a no Sí, organizarse, sí. a no dialogar, a no debatir, a no nada. Perfecto. Profe querido, Desorientación total. cerrando con el tema tuyo, ¿en qué estás ahora? Ya para que cerremos, ¿qué tienes para anunciar? ¿Qué laburo estás haciendo? ¿Cómo viene la mano contigo en estos días? Bueno, ahí estamos a full, con el posgrado en educación, avanzando y trabajando también en relación con las comunidades guaraníes a las que estamos asistiendo, Ajá. también conjuntamente por causa del mismo problema que estamos este, conversando, ¿no? Sí, Un sí, sí, Estado sí, sí. ausente, Sí, sí, sí. organizaciones incluso específicas de asuntos indígenas, que en realidad son creadas o mantenidas a veces por los
estados, pero de una forma dibujada o formal, Sí, y no cumplen una real función. claro, seguro. Entonces, en este caso no sería oponerse a las instituciones, sino a transformar las instituciones y que las instituciones cumplan la función que Claro, realmente tienen que cumplir. perfecto. Porque ese es un mecanismo que los estados liberales o de derecha tienen. Entonces crean la misma institución, le pagan un sueldo a ese tipo de instituciones para que no cumplan una función, y el sentido es Sí, que la gente sí, vea eso, y como la gente no tiene un pensamiento más profundo, más crítico, dice, esas instituciones no sirven para nada, hay que privatizar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se llega a una desorientación total. No hay perfecto, que negar esas instituciones, sino que hay que transformarlas y hacerlas que cumplan las funciones que tienen que cumplir, perfecto. y descubrir esos mecanismos nefastos que tienen justamente esa intención. Y eso se ha aplicado en la industria, se ha aplicado, esos mecanismos se han aplicado en la educación, en la salud, En se han todo, en aplicado todo, en en todos todo, en todo, en los todo. ámbitos. Qué triste, Este, qué difícil, pero siempre hay que intentar y hay que ir para adelante y hay que luchar. Che, profe, cerrando la nota, haciendo, se ¿no? puso muy contento mi hijo por la crítica a su, a su cuento, así que le dije que te llame, te llamó, te saludó, te agradeció la crítica que estableciste a su trabajo. Sí, recibí un mensaje de él y Ajá. respondí justo antes de entrar Bueno, lo a motivó conversar mucho. nosotros, y me pareció muy bien, y como joven hay que trabajar en ese sentido nuestro americano y profundo, No te olvides que que es lo que somos. él tiene la colección de todos tus libros, ¿no? Así que se pone al día, ¿sabe? Ya te conoce, te está conociendo cada vez más leyendo todos tus libros. Pero bueno, ya lo vamos a seguir después porque tengo que Buenísimo, hablarle. y ahí se va dando un intercambio Sí, sí, mundial, siempre, sí. que es lo que hay que estimular. Pero bueno, yo contento porque eligió algo y me muestra que no es un tipo interesado, materialista, no es egoísta, tiene empatía, ama al prójimo. Y digo yo, un premio de Dios tener un hijo así. Así que, y que de pronto reciba la crítica tuya de algún laburo que presentó y que se lo publicaron, ¿viste? Para él fue toda una hazaña, ¿viste? Así que está debutando, está empezando con todo esto. De todas maneras, nosotros Qué tenemos bueno. para seguirla toda la Amén. semana, profe. No toda, pues mañana es viernes, pero la otra semana también. ¿Cómo? Porque ahora tengo para varios audios, porque ya dijo Franco y dijo Milei que aprueben lo que se le cante en las ganas, el tema de los jubilados que él va a vetar, y el tema del Garrahan él va a vetar, y el tema de los discapacitados él va a vetar. Mamita querida, así que de eso tengo hasta las 6:30 y me va a faltar tiempo, si no. Pero de todas maneras, profe, estamos en contacto como siempre. Cerrá como quieras, saludá, putearlo a mi ley, hacer lo que quieras. Sí, se gobierna con el odio, ¿no? Entonces, lo peligroso es que la población caiga en ese engaño y se utilice ese engaño para autoflagelarse, ¿no? Una población que se autoflagela y que ve que ese odio o el aumento de los precios en cada una de las cosas daña al vecino, daña al otro. Por en realidad esa es la funcionalidad que esta gente está logrando. Por eso también la falta de reacción. No nos explican cómo aumentan tanto las cosas y nadie reacciona. En realidad se está ejerciendo una necropolítica, como se habla específicamente en la ciencia política, una tanatopolítica que Ajá. traducido a lo, a lo, a lo gauchesco es una política del odio, ¿no? Sí, perfecto. Sintetizando. Compre semejante mentira Está es bien. algo terrible, ¿no? Así que Sí, bueno, aprovecho para saludarlo y mandarles un meta. abrazo y Yo, a, yo, a la audiencia y a vos y al equipo. Y como siempre, estamos en contacto, ¿no? sí, yo le mandé, y con esto cerramos ya y nos despedimos. Yo le mandé una estrofa de una canción
que en el año 69 el trío Box Day, en su álbum denominado La Biblia, ganaba a nivel mundial por el contenido literal que tenía ese disco con 12 canciones. Y dice, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tenés que entender, no es eterna la vida, el llanto y la risa allí termina. Y es la Biblia de Box Day, y se la dedico a Milei. El tiempo pasa, el poder se va, y siempre existe en este mundo el castigo divino o el premio divino. Aunque uno por ahí no se da cuenta, no reacciona, pero existe. Yo soy un convencido de que existe. Profe querido, con Con todo, certeza, con certeza. con todo mi respeto, un abrazo, que la pases lindo, ya viene el fin de semana y la otra semana algún picoteo, algo vamos a hacer, ¿eh? Y estás en contacto con Joaquín, que cuando haga falta algo para Diario Regional, inmediatamente lo envías y acá nosotros armamos la nota y le ofrecemos a toda la gente de la región. Así que te saludo y te despido con todo mi cariño. Gracias, Aldo. Un gran abrazo para vos y la audiencia y todo el equipo. Estamos conversando. Un abrazo grande. Neta, profe.